Hoy por fin ha llegado el momento de contarles sobre el último avión de las primeras generaciones de reactores de medio alcance que aún nos quedaba. Ya les conté sobre el Caravelle francés, el Tu-134 soviético, el DC-9 y el Boeing 737 estadounidense. Pero esta historia no funcionará sin otro lado del pentágono del amor, el británico. Les presento al 111. El BAC-111 es un avión a reacción de corto alcance desarrollado por la British Aircraft Corporation a principios de los años 60. Al ser una continuación del concepto del Caravelle, se convirtió en el segundo avión de este tipo en el mundo, incluso antes del nacimiento de sus hermanos soviético y estadounidense. A pesar de ser el primero, se considera uno de los aviones tecnológicamente más avanzados de la época. Incluso con una feroz competencia, mostró unos resultados estupendos durante décadas de acción. Oficialmente, su operación comercial llegó a su fin en ni más ni menos 2019. Con eso en mente, saltemos al pasado. Los años 50 fueron realmente emocionantes. Fue la época del nacimiento de aviones de una nueva generación con capacidades sin precedentes. Fabricantes de todo el mundo iniciaron una auténtica carrera aeronáutica que tuvo un efecto imposible de obviar en el sector civil. Uno de los aviones más interesantes y exitosos de la primera generación fue el famoso Caravelle francés, el primer avión a reacción de corto alcance. Unas capacidades sólidas, buenas prestaciones y gran confort, con la inclusión de una importante innovación, es decir, los motores en góndolas separadas en la sección de cola, hicieron del Caravelle un avión de pasajeros sin rivales. Cabe señalar que el mercado del transporte de corta distancia era probablemente el que se llevaba el mayor trozo del pastel, pero las máquinas que se utilizaban para este fin eran los viejos aviones de pistón. En este sentido, los británicos eran bastante modernos. Sus compañías aéreas ya tenían en sus flotas los Vickers Viscount y Vanguard, que fueron los primeros representantes de los motores turbohélice en la aviación comercial. También eran muy buenos, pero con la llegada del Caravelle se hizo evidente que su tiempo sería efímero y que el motor a reacción pronto tomaría el relevo. Ya a mediados de los años 50, cuando el Caravelle aún estaba realizando pruebas de vuelo, la British European Airways publicó su visión del futuro transporte regional con la llegada de los aviones de pasajeros de segunda generación. Como era de esperar, los fabricantes de aviones vieron en esta visión una oportunidad y empezaron a trabajar en esta dirección. Uno de los fabricantes más avanzados era Hunting Aircraft. No eran tan grandes ni tan avispados como sus competidores, ya fueran los Vickers o los de Havilland, pero tenían la suficiente destreza y experiencia para desarrollar su propio pequeño avión a reacción. Al principio, se trataba del minúsculo Hunting 107, con un diseño similar al del Caravelle y capacidad para unos 30 pasajeros. No era una mala opción para los viajes regionales, tanto por su precio como por su velocidad. Pero el camino allanado para el proyecto tenía un lado espinoso. Por aquel entonces, se llevó a cabo una reorganización masiva de la industria aeronáutica británica y Hunting Aircraft pasó a formar parte de la emergente British Aircraft Corporation, lo que casi hizo que se cancelara el proyecto. Pero la dirección de la nueva corporación vio potencial en el H-107 y decidió dar luz verde para seguir con el trabajo. El avión se modificó, el empenaje cruzado se cambió por una cola en T, el fuselaje se hizo más grande y la capacidad se aumentó a 59 plazas y más tarde a 80. Mientras tanto, el avión se fabricaba desde el principio para un mercado más amplio, sin limitarse a las aerolíneas insignia del Reino Unido. Como muestra la historia, esto les salió muy caro a los aviadores en un par de ocasiones. En 1961, el nuevo proyecto, bautizado como BAC-111, fue anunciado y recibió sus primeros pedidos. Se consideraba que el avión tenía un gran potencial y puesto que representaba a los aviones de segunda generación, se suponía que tenía que ser mucho mejor que el Caravelle, pero al mismo tiempo era el primero de su generación.
Los modelos similares de la competencia llevaban varios años de retraso. Y bueno, ahora es tiempo de conocer a esta máquina. El BAC-111 es un clásico avión de corto alcance de su época. Mientras que el Caravelle introdujo las alas de diseño limpio y los motores montados en popa, el BAC-111 trajo la cola en T y desarrolló este diseño hasta darle la forma que conocemos hoy. Me vienen a la mente bastantes aviones que utilizaron un diseño similar, aunque sea con pequeños cambios. El avión recibió un ala de diseño limpio y barrido no muy pronunciado, con unos avanzados dispositivos hipersustentadores. Estos incluían flaps retráctiles de 3 secciones, con potentes accionamientos hidráulicos y alerones fabricados a partir de ensamblajes de paneles tipo panal de abeja de aluminio. Algo por supuesto impresionante para los años 60. Además, tenía unos spoilers en 2 secciones a cada lado, mientras que los slats no llegaron a esta ala. La cola en T fue una innovación para los aviones comerciales y tuvo éxito, aunque tardó en alcanzarlo. En cuanto a las dimensiones, las modificaciones básicas eran bastante pequeñas, 28,5 metros de longitud con una envergadura de 27 metros. Es ligeramente más pequeño que el DC-9, mientras que el Tu-134 era bastante más largo y tenía un fuselaje más delgado. La planta motriz estaba compuesta por los motores turbofan Rolls-Royce Spey de la versión RB163. Tenían un bajo índice de derivación y generaban un empuje de entre 46 y 56 kN. Estos motores se fabricaron precisamente en aquellos tiempos y tuvieron una gran acogida. Fueron utilizados en todo tipo de aviones, desde los comerciales hasta los militares. Estos motores eran lo suficientemente buenos como para elevar al avión a una altitud de 11 kilómetros a velocidades de unos 870 kilómetros por hora. Por supuesto, el avión también disponía de una unidad de potencia auxiliar que ya se había convertido en equipamiento obligatorio. El avión recibió un tren de aterrizaje triciclo con unas patas cortas de 2 ruedas, lo que le permitía a este avión regional aterrizar y despegar en pistas de menor calidad. El embarque y desembarque se realizaba a través de 2 puertas principales. La primera estaba situada en la parte delantera del fuselaje, mientras que la segunda se encontraba en la parte trasera. La salida trasera incluía una escalerilla, o para ser exactos, la propia puerta era la escalera. Para minimizar la dependencia de cualquier infraestructura terrestre, la salida delantera también se podía equipar con una escalerilla. Al fin y al cabo, este avión se creó para el tránsito regional, y esos aeropuertos eran bastante básicos en aquella época. La anchura de la cabina era de 320 centímetros, bastante grande para un avión de pasajeros regional. En su generación, este avión tenía el fuselaje más ancho, incluso mayor que el del DC-9, aunque en este último cabían más pasajeros. La cabina estaba equipada con 4 asientos en fila en clase business y 5 asientos en disposición 3+2 en clase turista. Dependiendo de la modificación del avión, podía acomodar entre 89 y 119 pasajeros. Por supuesto, al igual que cualquier otro avión británico de la época, el BAC-111 estaba repleto con el equipamiento más avanzado posible. Sistema hidráulico de doble redundancia, potenciadores del control de vuelo, piloto automático, complejo de navegación y automatización incrementada. Todo ello dio un resultado único. El BAC-111 se convirtió en un avión fácil y cómodo de volar, y hubo algo aún más notable. El avión que despegó por primera vez en 1963 estaba pilotado por una tripulación de solo 2 personas. El primer prototipo de este avión se construyó en el verano de 1963 y en agosto realizó su primer vuelo de prueba. Los británicos tenían prisa. Debían conseguir una buena posición en el mercado antes de que lo hicieran los estadounidenses. Sin embargo, la carrera tuvo que detenerse ya en otoño del mismo año, cuando durante uno de los vuelos de prueba el avión entró en pérdida profunda y se estrelló. De hecho, fue cuando se acuñó el término pérdida profunda. Con la cola en T,
el estabilizador horizontal acaba en la sombra aerodinámica del ala y los motores, conocida también como sombra del viento. En condiciones críticas, el estabilizador puede acabar completamente inutilizado, dejando el avión prácticamente incontrolable. Los aviadores trabajaron duro para remasterizar el avión, modificando el ala y la cola, mientras que en la cabina de pilotos se instalaron equipos para prevenir que esto sucediera. Aún así, se colocó un paracaídas de cola, por si acaso. Sin embargo, este desastre en realidad no afectó demasiado la reputación del BAC. Al fin y al cabo, los aviadores nunca habían trabajado con aviones de cola en T y nadie podía achacarlo a defectos de diseño. Al contrario, gracias a ello, otros fabricantes también rehicieron sus proyectos, como el DC-9, el Tu-134 y otros, lo que les permitió evitar incidentes innecesarios. Mejor antes que después en este caso. Los siguientes vuelos de prueba de los prototipos y de los aviones fabricados en serie se realizaron con mayor rapidez y en la mayoría de los casos sin problemas. Pero no en todos los casos. En 1964 se produjo otro incidente. El avión sufrió un accidente al aterrizar. Tras golpear la pista y rebotar varias veces, se destrozó por completo, aunque esta vez no hubo víctimas. Tras nuevas mejoras en los sistemas de control de vuelo, las pruebas se desarrollaron finalmente con una trayectoria suave. Para 1965, BAC finalizó la certificación y comenzó la entrega de los aviones, cuya operación comenzó casi de inmediato. Para finales del año, 34 unidades ya se utilizaban por distintas aerolíneas. Estos aviones eran del modelo básico, el BAC 111-200. Con un peso máximo de 35 toneladas, el avión podía acomodar hasta 89 pasajeros y llevarlos a una distancia de hasta 1.340 kilómetros. A partir de 1966, se le unió el modelo 300, que pesaba aún más, estaba equipado con motores más potentes y tenía una autonomía mayor, que alcanzaba los 2.000 kilómetros. En su patria, el modelo 300 no ganó mucha popularidad, pero sirvió esencialmente de base para la versión 400, cuyos componentes eran similares en su mayoría, excepto el equipamiento de a bordo estadounidense, pues estaba destinado al mercado de Estados Unidos. Los estadounidenses quedaron satisfechos con estas máquinas y encargaron 69 de ellas. Algunas de las mayores aerolíneas estadounidenses utilizaron estos aviones. Tras recibir el BAC-111, la Mohawk Airlines se convirtió en la primera compañía estadounidense en tener un avión de pasajeros regional. American Airlines, por supuesto, se unió a ellos poco después, y la llegada del 111 a su flota supuso la primera vez en su historia que utilizaban un avión de producción extranjera. En 1967, BAC presentó el resultado de una modificación aún mayor del avión, la Serie 500. Este avión tenía un ala mucho más grande y un fuselaje alargado, en el que ahora cabían 119 pasajeros. Era bueno, pero la superioridad en cuanto a tiempo ya se había perdido, ya que el mercado empezó a llenarse de aviones DC-9 y Boeing 737. Mostraban resultados similares y empezaron a presionar a su competidor extranjero. Al final, al 500 no le fue tan bien como a la serie 400 en el mercado estadounidense. En el resto del mundo, el avión seguía siendo respetado y su demanda no desvanecía. El amor por la personalización de las compañías aéreas británicas de pasajeros no dejó de lado al BAC-111. Por ejemplo, la British Airways operaba el modelo 510ED. A petición suya, se cambió drásticamente su aviónica, haciéndola similar a la del Hawker Siddeley Trident, y se le dotó de un sistema automatizado que podía realizar un aterrizaje en condiciones de mala visibilidad de categoría 2. Inicialmente, se suponía que iba a ser una modificación limitada, pero al final, las entrañas del avión se alteraron tanto que hubo que recertificarlo. La época más intensa para el BAC-111 fue el período comprendido entre el inicio de su operación comercial y finales de los años 80.
Varias centenas de aviones volaban en docenas de libreas diferentes por todo el mundo. Además, el avión tuvo una gran demanda en el mercado secundario y en las estructuras estatales. El 111 se convirtió en la base de una cooperación de producción bastante interesante. Se fabricó en Rumanía. Estaba previsto que los aviones Rombac 111 se distribuyeran por Europa del Este y China. La producción duró entre 1982 y 1989 e incluso se localizó la fabricación del motor Spey. Pero de los 80 aviones previstos, se entregaron menos de 10. Era difícil hacer que todo funcionara. El dinero era un problema, mientras que la demanda se sobreestimó. En Occidente, nadie se interesaba realmente por este avión rumano, mientras que los países socialistas tenían el Tu-134, entre otros. Al mismo tiempo, la presión sobre el BAC-111 por parte de los aviones regionales estadounidenses era cada vez mayor. El DC-9 y el Boeing 737 no eran muy superiores en tecnología y tenían un rendimiento similar, pero en ellos cabían mucho más pasajeros. Además, la superioridad económica del avión británico se vio nivelada por el número de aviones construidos por los competidores. Debido a los grandes volúmenes de producción, sus precios bajaron, ya que se utilizó mucho equipo ya existente para los aviones, incluidos los motores, y eso redujo los gastos en producción y mantenimiento. La ventaja de ser el primero ya no existía, y las diferencias tecnológicas ya no definían el juego. Los competidores simplemente aplastaban con su número. Si nos fijamos en el nivel de seguridad, el avión se encuentra en algún punto intermedio. El BAC-111 tuvo unas cuantas docenas de incidentes graves, incluidos 14 secuestros, que causaron la muerte de 327 personas durante todo el periodo de operación comercial. El número máximo de entregas se alcanzó en 1966 con 56 unidades, pero año tras año esa cifra fue descendiendo lentamente, reduciéndose a tan solo 7 aviones en 1972. Para entonces apenas si habían nuevos pedidos, por lo que la producción era básicamente individual. No obstante, la producción continuó con la esperanza de un posible aumento futuro de las entregas de conjuntos de elementos prefabricados a Rumanía y el desarrollo de modelos más eficientes. Se apostó fuerte por la creación del 111 modelo 700, un avión de pasajeros de 134 plazas con autonomía extendida, pero los motores Spey ya no daban más de sí y los proyectos de nuevos motores llevaban mucho retraso debido a problemas en Rolls-Royce. A principios de los años 80, los clientes ya no esperaban este avión. Además, British Aerospace estaba trabajando en el BAe-146 y no tenía previsto fabricar 2 aviones regionales al mismo tiempo. También existía el proyecto de un BAC 111-800 de 150 plazas y medio recorrido que debía llevar motores CFM56, pero tampoco llegó a desarrollarse. Los aviones estadounidenses alternaban con éxito las generaciones, mientras que Europa trabajaba en el proyecto del Airbus A320. La época del BAC-111 llegó a su fin. Cuando British Aerospace se reconcilió con la idea de que el avión estaba anticuado, se decidió interrumpir las entregas. En 1982 se detuvo la producción en serie. En total, se construyeron 244 unidades de todas las variantes, tanto en territorio británico como rumano. Para los años 90 se aceleró la retirada del servicio de estos aviones. La mayoría de las aerolíneas europeas cambiaron los viejos aviones por los nuevos Airbus A320 y más tarde por los aviones regionales Embraer y Bombardier. En el resto del mundo se produjo algo similar. En algunos lugares fue de manera más lenta y en otros más rápida. El número total de estos aviones no era demasiado grande, así que sustituirlos no resultó ser tan difícil. Además, las nuevas normas de reducción del ruido y sostenibilidad ecológica le cortaron aún más las alas. La British Airways retiró los 111 de sus flotas en 1993.
La operación regular de estos aviones en Europa terminó en 2002 y en el resto del mundo en 2011. Lo interesante es que la operación de todos los aviones BAC-111 no finalizó hasta 2019. Algunos de ellos fueron utilizados por Northrop Grumman como aviones de pruebas para equipos de aviones militares, ante todo de los cazas F-35. El BAC-111 puede considerarse uno de los aviones de pasajeros británicos de mayor éxito. Se fabricaron 244 unidades que se utilizaron activamente durante varias décadas. Por ejemplo, se fabricaron muchas menos unidades del Trident y del BC-10 y no se utilizaron tanto como el 111. En cualquier caso, aunque el avión se haya jubilado, sin duda merece su lugar en la historia. Aportó muchos nuevos avances a la aviación y sirvió con verdad y dignidad. Y con esta nota dramática, creo que podemos terminar nuestra historia de hoy. Denle un me gusta al video y suscríbete al canal. Es gratis, pero tiene un gran valor para nosotros. Vuelos rápidos y aterrizajes suaves para todos ustedes.